Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu Santo, y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Padre, Muy buenos días, amada iglesia, en esta mañana les saludamos. Una vez más, gracias por estar con nosotros en este medio de comunicación, transmitiendo la palabra, la bendita palabra del Señor. Bueno, queremos saludar a nuestra audiencia que en este día nos sintoniza en cualquier parte de la nación americana, transmitiendo desde el estado de Carolina del Norte, igualmente como transmitiendo en Nueva York y también en Chinandega, donde está Radio Shalom como Radio Vida. Saludamos a nuestros hermanos en Nicaragua, les agradecemos su participación al estar en sintonía estos días, tendencias de nuestro tiempo. Queremos saludar también a nuestro hermano Gamaliel ahí en la ciudad de Nueva York, que nos retransmite en Radio Oasis Espiritual. Y bueno, como siempre en esta mañana, la continuación de la escritura, la enseñanza basada en la primera carta del apóstol Pedro, y como siempre nuestro hermano pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, transmitiendo estos programas lunes, miércoles y viernes a esta hora, esperando que sea de grande bendición para su vida. Si usted desea notificarnos en algún contexto el mensaje o alguna notificación, lo puede hacer escuchando nuestra información al final del programa. Y bueno, el día de hoy tenemos al pastor una vez más en línea y vamos a escuchar la bendita palabra del Señor. Pastor Natividad Ramos,
Adelante, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, hermano Isaí. Bueno, pues una semana más, mis hermanos, una semana más en la que el Señor nos permite poner nuestro pie y esperamos caminar estos días de la mejor manera posible y particularmente presentar la reflexión sobre la palabra de manera eficiente. Así que bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que me concede de participar con ustedes. Y gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, que son tan generosos al regalarnos este tiempo y escuchar las cosas que tenemos en el alma y que las expresamos con todo nuestro corazón, con el deseo vehemente que usted sea edificado, sea construido en esta fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que este cuerpo de ideas que el apóstol Pedro nos presenta sirvan para arraigar nuestra vida, de tal manera que seamos establecidos de manera muy sólida en Cristo Jesús. Ese es el propósito, porque esa era la intención de esta carta, porque incluso habrá de llegar en una de las declaraciones del apóstol Pedro que habrá de decirle a los hermanos que hay una posición en el entendimiento y en el conocimiento y en la vida de Cristo de la cual no se puede caer jamás. Esto le da una idea de que llega a un crecimiento y a un entendimiento y a un experimentar en Cristo donde la vida es sólida y no se puede caer jamás, dijo el apóstol Pedro. Así que son palabras inspiradas por el Espíritu de Dios y por supuesto que las reconocemos y le damos la validez que esto tiene. Y es ciertamente seguimos con esta primera carta que el apóstol Pedro ha escrito o escribió a un grupo de hermanos que hemos ratificado por causa de la expresión de su fe en Cristo. Habían tenido que salir de sus lugares de origen precisamente porque había una persecución incipiente, pero que ya se veía venir muy fuerte, como sucedió al poquito tiempo bajo Nerón. Y incluso en este tiempo se dice que fue cuando el apóstol Pedro y el apóstol Pablo habrían de ser ejecutados por su fe, al ser reconocidos por el Imperio Romano como líderes del movimiento del cristianismo. Así que, mis hermanos, esta carta cobra un valor altísimo, con la segunda carta, por cierto, a la que yo la entiendo como el testimonio o el testamento pastoral del apóstol Pedro a los creyentes de todos los tiempos. Y bueno, estamos en el capítulo 4 de esta primera carta de Pedro. En el mensaje pasado hablé sobre los versículos 12 y 13. Hoy habremos de ver del 14 al 16. Y usted observa que tengo una manera de hacer las cosas. En esta clase de serie de mensajes, acostumbro ser muy repetitivo. Y la razón, es decir, que empiezo un nuevo mensaje, pero no dejo de hablar del mensaje anterior. ¿Por qué razón? Porque la intención es que la podamos percibir los escritos del apóstol, cada pasaje, como la continuidad de las ideas anteriores que él nos ha presentado, porque no son cosas disociadas, sino que tienen en común. Así que entonces entramos pues a esta carta, a esta primera carta que el apóstol Pedro escribe, y dice el versículo 14 hasta el 16: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios
reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca, y sigue hablando de padecimiento, lo nota. No padezca ninguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Algo así como por andar de entrometido. Pero si alguno padece como cristiano, y el apóstol introduce una idea, el padecer como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Muy bien, mis hermanos, pues entonces puedo decirles que hasta que termine este capítulo 14, habremos de escuchar al apóstol Pedro, que sigue hablando del sufrimiento. Por lo tanto, es muy cierto que en este capítulo 14, el apóstol hizo el tema del sufrimiento como una cosa dominante. Es decir, la idea suya era el sufrimiento. Y en estos últimos versículos del capítulo 4, puesto que ya estamos por verle el final, y que van desde el versículo 14 hasta el 19, va a seguir haciendo declaraciones sobre lo mismo, pero lo dirige particularmente a los creyentes, al sufrimiento que padecen los creyentes. Y que lo clasifica, el tema del sufrimiento lo ha clasificado en dos maneras. Primero, del que hablé en el mensaje pasado, en ese sufrimiento, fíjese bien, en ese sufrir de los creyentes, y que no puede ser clasificado como estar o sufrir por Cristo, por la fe en Cristo, sino que, dije, es el sufrimiento que con toda propiedad podemos llamarlo como ese sufrimiento que no tiene como causa esas cosas de la fe, sino que son cosas que nos suceden al paso de la vida. Usted sabe de eso. Es decir, hay sufrimientos que vienen en la vida y que no tienen que ver con el sufrir por la fe, porque el sufrir en las cosas de la vida le pasa a los creyentes, pero también les pasa lo mismo a los no creyentes. Tenemos un sufrir común en la vida, pero ellos no sufren por causa de la fe, ni usted sufre siempre por causa de la fe. Pero, insisto, son esas cosas que nos pasan y que algunos han definido como cosas que trae la vida. Usted me entiende perfectamente eso. Pero que sin embargo, fíjese bien, aunque sean sufrimientos como cosas que no nos suceden para probar nuestra fe en Cristo, sino que es un suceder de la vida. Porque hay cosas que le suceden al creyente y al no creyente. Sin embargo, aunque son cosas que nos sucedan por cosas de la vida, por ese suceder, no dejan a veces de afectar la confianza y la fe que ese creyente tiene, dependiendo de la interpretación que le dé a las cosas. Así que, mis hermanos, no podemos ignorar que a pesar que no son propiamente sufrir por la fe en Cristo, Pedro dijo cosas que nos sobrevienen
Y mire qué interesante, por cierto, porque la palabra sobrevenir significa cosas que nos suceden después que nos han sucedido otras. Es decir, sobrevenir, vinieron sobre otras. Usted recuerda aquellas cosas que decían nuestros viejos, que hay problemas en la vida, que no vienen solos. Y Pedro dice, sí, a eso se le llama sobrevenir, o venir una sobre otra. Pero aunque no sucedan por causa de nuestra fe, no dejan de ser muy significativas, no dejan de ser cosas que sí afectan. Y yo he dicho, depende cómo tome usted las cosas, porque hay inconversos que las cosas que vienen en la vida y son muy duras, las toman con mucho aplomo y no se desmoronan y no se desgarran. En cambio hay creyentes que se colapsan. Por eso depende mucho también de los valores internos. Dicho de otro modo, esas cosas que nos sobrevienen o que vienen una sobre otra, y que hay que decir que así puede suceder no solo a los creyentes, sino también a los no creyentes. Es que realmente hay cosas que le suceden al hombre. Por eso dijo Salomón, o dice la Escritura, que la lluvia de Dios viene sobre unos y otros, que los tiempos malos vienen sobre unos y otros. Le llamamos el suceder común. Pero si es así, ¿cómo clasificarla como prueba de fuego a los creyentes? Bueno, porque se llega a suponer que esas cosas muchos creyentes tienen la idea que no deben pasarle a los creyentes. El Señor Jesús nunca dijo que éramos intocables, dijo que éramos invencibles. Pues Pedro le dice que por qué se llaman los sorprendidos cuando les han sucedido problemas, por qué se ven como sorprendidos, precisamente pensando es que esto no le debe suceder a un creyente, a un hijo de Dios, como algo que no debía pasarles. Sin embargo, es cuando el apóstol explica que hay cosas que no suceden de manera casual, sino que es un suceder deliberado. Y si se dice deliberado, entonces existe detrás de eso toda una intención, en este caso de un ser moral como Dios. ¿Para qué? Para poner a prueba nuestra fe. Mientras que hay cosas que le suceden a los no creyentes y que precisamente usted no podrá decir que Dios está probando su solidez o su confianza en Cristo, puesto que no lo conocen. Y allí ese hombre depende de los valores y de la fuerza con que haya construido su vida, o lo hayan construido. Y el apóstol, así que a estas cosas de los creyentes les da calidad de una prueba de fuego. De eso hablamos en el mensaje anterior, y que yo creo que tocó su alma. Cosas que son tan dolorosas, quemantes, como lo es el fuego, porque duele el alma, los pensamientos, todo queda dolorido. Y por lo tanto, se trata de un sufrimiento que cala hondo en el alma,
en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, a grado tal que no pueden desviarse hacia otra cosa más que estar sobre ese problema, y afecta nuestra reflexión, que hará que esté siempre latente la posibilidad de que vengan más cosas del cuando se termina esto, y existe la posibilidad que esa presión a la que somos sometidos lesione nuestra fe en el Señor Jesús. Pero yo dije la vez pasada que hay un principio bíblico, que no se pondrán sobre nosotros cargas que no podemos llevar. Entonces quiere decir que sí puede llevarlas. Creo que la cuestión que el apóstol Pedro está presentando, mis hermanos, es muy clara. Y aún debo hacer otra precisión, que dentro de esas llamadas cosas que nos suceden en la vida, que podemos llamar también como pruebas de la vida. Ahora, quiero aclarar esto, precisar una cuestión más. Y es que aún hablando de esta clase de pruebas por cosas de la vida, el apóstol no deja de decir, aunque lo dice sin decirlo, que hay dos clases de prueba en esas cosas de la vida. Una son las que convencionalmente quiero llamar como cosas comunes, ordinarias o normales. Y cuando digo, uso el término convencional, significa que es algo que nos conviene decirlo de esa manera, por eso es convencional. Y otra más, las que se salen de lo común y que llegan a ser vistas como cosas muy extrañas. Qué extraño que al hermano le haya pasado esto, o qué raro que me pase a mí. De las que el apóstol Pedro las toma y dice, hermanos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, pero que estarán siempre como cosas posibles del suceder. Y el apóstol está hablando de esta última, las que se entienden como cosas que no debieron sucedernos. Es esta en la que Pedro describe como prueba de fuego. Esas cosas que son tan particulares, únicas, pruebas únicas, que no le encontramos razón de ser ni sentido, y que nuestra mente tiene mil preguntas, y que, insisto, por ser cosas que llegan hasta el alma, que calan hondo, no dejarán de golpear nuestra vida de fe, nuestras ilusiones, donde nuestras esperanzas en muchas cosas se desvanecen. Las cosas que teníamos en la mano, dije, ya no están, y repercuten indiscutiblemente en nuestra opinión sobre la persona de Cristo, sobre sus promesas. No me diga usted que eso no sucede. Tengo 53 años de ser un predicador. Dicho todo esto, creo que es cosa ya por demás aclarada. Por eso le advertí, a veces reincido, vuelvo sobre mis pasos para tocar esas cuestiones, para luego enlazarla con lo que sigue. Por lo tanto, entonces vamos a dejar ya en paz los versículos 12 al 13 y vamos a irnos al versículo 14, donde empieza el mensaje de esta mañana. Allí
si se habla de otra clase de sufrimiento, que sí es por causa de nuestra fe en Cristo Jesús, que Pedro le llamó el sufrimiento, el sufrir cristiano. Y de ella dice el apóstol: si sois bienaventurados, sois bienaventurados en el nombre de Cristo, y sois bienaventurados porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan en vosotros. Alabado sea Dios. Un creyente en quien reposa el Espíritu de Dios, pero que está siendo sometido a prueba. Lo dicho. Cierto que ellos, es decir, los paganos, es decir, los ofensores, blasfeman al Señor. Para ellos Jesús es blasfemado, mas según vosotros, mas según ustedes, mis hermanos, Cristo es glorificado. Esta prueba sí involucra la fe en la persona de Cristo. Este sí es el padecer al que Pedro califica como padecer cristiano. De él dice el apóstol en el verso 16: si alguno padece como cristiano, y lo remarca y le da énfasis, si alguno padece como cristiano, y la pregunta salta sola: ¿padecer como cristiano? ¡Qué interesante! Pero ¿acaso hay otras formas de padecer un cristiano que no califiquen como padecer cristiano? Sí, y de eso hablar el apóstol. Y yo de eso hablaré a pocos pasitos de aquí. Así que volvamos, mis hermanos, a ese sufrir, donde la causa es la fe en Cristo Jesús. Y de allí que en el versículo 14 el apóstol diga: si sois bien vituperados por el nombre de Cristo. Es una condicionante. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, y no por la conducta mala de ustedes, porque hay a quienes los vituperan por su mala conducta, aunque sean cristianos. Y ese no es un padecimiento cristiano, de ninguna manera, sino aquellos que son vituperados a pesar de su buena conducta, odian en el nombre de Cristo y los vituperan por el nombre de Cristo. Y note ese sois, y ese sois es una preposición que establece que es una condición diferente al otro sufrimiento, al otro tipo de sufrimiento de los versículos 12 al 13. Ese si sois, dije, es una preposición que es aquí usada para hablar de un estado de cosas que se anticipa con el propósito de hacer contraste con otra clase de sufrimiento, para hacer énfasis en ese sufrir glorioso, gloriosísimo, que es sufrir en el nombre de Cristo. El sufrir por Cristo, el sufrir como cristiano, o dicho de otro modo, por ser un cristiano. Entonces allí la causa es que usted es un cristiano. Por cierto, para que sea aún más notorio ese sufrir vituperio, que es sufrir afrenta, muy notorio, burla, injuria. El apóstol hace algo, y lo hace
para que resalte lo que es sufrir por la fe. Y lo hace haciendo un contraste en el versículo 15. Y toma a ese mismo cristiano, porque está hablando de los cristianos, no de los inconversos, y que está sufriendo. Pero Pedro da otras razones de su sufrimiento, diciendo: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Oiga, qué interesante. Son cristianos, pero diría Pedro, estos, en este caso hipotético, pero que es posible. No queremos encontrar un creyente que esté sufriendo por asesino. La Reina Valera me gusta más que la Reina de las Biblias, pues agrega: o por meterse en negocios ajenos. Mire usted lo que Pedro ha dicho. Yo no esperaba eso. Miren, ¿cómo se habría de oír eso de... A ver, mis hermanos, hagamos un ejercicio. Un cristiano que mató a un hombre. Otro caso, un cristiano que está sufriendo por ladrón. Y entonces yo tengo que preguntarme y preguntarle a usted esta mañana: oiga, hermano, ¿qué si habrá cristianos que roban? No, claro que sí. Que un viejito dijo: se llevan de calle a medio mundo. Sí, hay cristianos que piden y no pagan también, y que es una manera de robo. Alabado sea Dios. Habrá cristianos que roban cuando tienen la oportunidad. Usted dirá que no, hermano, ¿qué le pasa? Pero entonces yo lo cuestiono y le digo: entonces, ¿para qué lo dice Pedro? ¿Será entonces, si Pedro lo dice, es esa una posibilidad latente? ¿Habrá alguno que se llame cristiano y que por lo menos, si llega a tener oportunidad y ve la oportunidad, se lleve lo que no es suyo? Pues otra vez. Y entonces, ¿para qué lo dijo el apóstol Pedro? ¿Usted diría que lo dijo por pura ociosidad? En ninguna manera. Y además están inspirados por el Espíritu de Dios, que conoce las cosas como son. O bien, mis hermanos, a ver, ¿cómo se escucha eso de un cristiano malhechor? Todo eso que ha dicho es un no, hermano, no al sufrimiento por esas causas. No puede ser cierto el asesinato de parte de un cristiano. Bueno, el apóstol Pedro dijo: sí, no debes de sufrir por haber matado a alguien. No al robo por parte de un cristiano. No al hacer males por la razón que sea y en la proporción que sea. Oiga, Pedro está esculcando la vida de los creyentes. Pero ya que Pedro está haciendo un recorrido en esa escala, es que se acuerda hasta de los cristianos entrometidos, o mejor dicho, coloquialmente, metiches. Santo Dios, hermano Pedro. Sí, hay cristianos muy metiches, muy entrometidos, y no les queda como cristianos. Y dice otra versión: ninguno de vosotros padezca por homicidio, o ladrón, o malhechor,
o por entrometerse en lo ajeno. Déjeme entonces decirlo a mi manera esta mañana. Las palabras de Pedro son un no a los creyentes entrometidos, no a los creyentes metiches. Pero hay algo que conviene ver al hablar de homicidio, de robo o ser malhechor. Pues lo entendemos perfectamente. Oiga, pues si robó, pues es propio que sufra un castigo. Porque el apóstol Pedro está hablando de cosas que tienen carácter legal. Por lo tanto, cosas que se castigan bajo el sistema judicial de cualquier nación. Bueno, pero entonces, ¿por qué, pregunto yo, por qué el apóstol Pedro pone a los entrometidos en medio de estas cuestiones legales? ¿Cómo entonces no cabe? Bueno, es que en ese tiempo, escuche mi hermano, en ese tiempo, ser entrometido era también causa de acusación legal. Santo Dios. Estarían el día de hoy los expedientes atiborrados en los juzgados. Porque algunos cristianos, fíjese dónde estaba el entrometimiento. Usted puede evangelizar. Y no les prohibían que evangelizaran a un pagano. Pero tampoco les aceptaban que les exigieran a los paganos que vivieran como si fueran cristianos. Eso fue considerado como cosa fuera de la ley. Y el entrometido estaba sujeto de castigo. Y sufrir por entrometido, en ese término, no lo calificó Pedro como sufrir por Cristo, sino por una falta de sentido común. ¿Cómo lo calificaría entonces? Pues que sufrió por metiche, por falta de criterio, por falta de sentido común. Así que, aún aceptando sin conceder que su pasión por la fe fuera verdadera y que él presionaba a los gentiles a que sirvieran a Dios, es que no se les impedía hablar de su fe a los gentiles, sino tratar de exigirles que vivieran como ellos, como cristianos. Eso era considerado intromisión. Pero dejemos ese contraste en el versículo 15. Santo Dios. Y volvamos al verso 14, que dice: si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Este caso, dice Pedro, este sí es el sufrir como cristiano. Pues se sufre en Él, en el Señor. Aunque otra versión dice por Él. No hay problema, es en Cristo y por Cristo. En ambos casos, la causa es sufrir por su fe en la persona gloriosa del Hijo de Dios. Así que en sus personas sufrieron vituperio, agravio, insulto. Pero, ¿qué cosa es que el vituperio llegue a ser un gran sufrimiento? Digo, porque si lo vituperaron, es que el sufrimiento siempre lo entendemos en los términos de ser golpeado, ser agredido, lo entendemos en términos físicos. Pero entonces, ¿qué cosa es el vituperio que llegue a ser calificado por el apóstol como sufrir? Bueno, significa ser sometido a la injuria. Y cuidado con la injuria, porque es decir de las personas las peores cosas
para que los demás tengan la peor opinión de usted. Y eso causa problemas sociales muy graves. Ahora, no olvide que a estos hermanos se les estaba cobrando la cuenta, los inconversos les estaban cobrando la cuenta de aquel una vez, dijo Pedro, ya, basta, de una sola vez, rompan con la relación con los pecadores, la convivencia. Y lo hicieron. Y ahora les están cobrando la cuenta a los hermanos por aquel una vez con el que se alejaron de ellos, que dejaron los hermanos de condescender con ellos, y que Pedro les dice aún en sus borracheras, porque ustedes corrían con ellos en su desenfreno. Y cuando esos hermanos se hicieron a un lado, eso indignó a las gentes perversas. Y esto es a causa de su fe en Cristo. Así que arremetieron contra ellos. Dice en este versículo 14, blasfemando contra ellos en sus blasfemias contra el Señor. Dijeron de ellos las peores cosas. Han de haber dicho, pues si los conocemos, pues si andaban con nosotros y no eran distintos a nosotros, ¿por qué no salen ahora con esto? Y dijeron de ellos las peores cosas. Por eso dije que son cosas que no se borran y no se olvidan, aunque Dios las perdone. Y buscaron crear sobre ellos la opinión más baja que se podía tener. Y eso era un agravante social. ¿Quién les iba a querer dar trabajo? ¿Quién quería negociar con ellos? Nadie. Pero eso era grave. Sí lo era. Porque de esa manera los hermanos quedaban expuestos a toda clase de ofensas, de agravios, de cárcel y aún de muerte. Y serían vistos ante todos como escoria, como basura. Oye, espéreme, pero estamos resolviendo por qué el vituperio va a tener que ser sufrimiento. ¿Qué tan grave es esta manera de sufrir el vituperio? Bueno, se ha dicho que el vituperio es peor que el sufrimiento corporal, porque el vituperio afecta a la mente, se pierde la autoestima, y a esa persona se le hace ver ante todos como nada, como lo que no significa. Y dijo un antiguo que es allí, o que allí es donde se da la pérdida del honor, y afecta más que la pérdida de todos los bienes materiales. Eso decían la gente antigua. Así que se ha dado un gran cambio entre el sufrir de la vida al sufrir por el nombre de Cristo, porque ellos dejaron la convivencia con esos perversos paganos, obedeciendo las instrucciones de un hombre de Dios, que entonces se alejaran para vivir bajo la voluntad de Cristo. Y es aquí donde el apóstol echa mano de otro contraste. Claro, si usted se porta mal y lo tratan mal, no se atreva a decir que cómo sufre por Cristo, porque eso sería mentir. El apóstol echa mano de otro contraste, con el propósito de restarle valor al vituperio. ¿Qué es lo que hace? Ser vituperado lo pone en contraste con ser bienaventurado. A ver cuál pesa más en su alma, mi hermano. Que lo vituperan, que lo insultan, que lo odian por causa del nombre de Cristo, solamente por eso.
entonces ese vituperio no tiene el peso que tiene la bienaventuranza. Y el apóstol Pedro usa 2 veces ese sois. Si sois vituperados, sois bienaventurados. Pone una cosa frente a la otra. Yo le pregunto cuál pesa más en su alma esta mañana, como para mostrar de esa manera aquellas cosas que son menos frente a las que son más. El vituperio es menos, la bienaventuranza es un más. Y para hablar del vituperio, empieza con un sois, que es una preposición que significa condición, en la cual, mis hermanos, una cosa depende de la otra. Así que ese sois bienaventurados depende de otra causa. Lo honroso de ese vituperio, es decir, que lo insulten por el nombre de Cristo, no es deshonra, es honra. Entonces, ese vituperio depende, el que sea una bienaventuranza, depende que es por el nombre de Cristo. Lo que hace que ese vituperio que cayó sobre ellos sea cosa por demás honrosa y noble, porque la causa de ese nombre es superior a los motivos que tuvieron para injuriarlos. Es decir, abandonaron del pecado por causa del que murió por ellos y lo rescató de la perdición eterna. Mientras que esto, su causa era que ya no corrían con ellos. Es por eso que el resumen es: bienaventurados sois. Pero hermanos, ya estoy casi cerrando este mensaje. Y como siempre, me gusta ir al griego. Y voy con él para que me hable de esta palabra, de este pasaje en particular. Y disfrute lo que dice, porque hay varias acepciones. Pero para dar fuerza a lo que quiero decir, voy a usar solo una de las acepciones que hay en griego para la palabra bienaventuranza. Y me llena de gozo, y espero que se llene de gozo usted también donde me escucha, porque significa bien librados. Y yo digo, ¿bien librado? Sí, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre nosotros, y eso nos hace salir bien librados. Salieron bien librados aquellos que, haciendo caso al consejo del apóstol Pedro, rompieron para siempre con el pecado, con la convivencia. Porque yo dije, puede ser que una relación laboral, que debe ser estrictamente laboral, a veces se convierte en convivencia, en social. Y es ahí donde hay un alto riesgo. Y los hermanos rompieron con los lazos de convivencia con los paganos. Ya entonces estos no buscarían quedar bien con ellos, porque a veces el creyente convive porque quiere quedar bien con alguien. Y el Señor los sacó bien librados. Alabado sea Dios. Y entonces tengo que decirles esta mañana qué agradable lo que eso significa. El glorioso Espíritu de Dios reposando sobre ellos de manera muy notoria. Y también significa que el Espíritu de Dios reposó sobre ellos de manera muy notoria, de tal manera que ellos sienten en su alma la bienaventuranza, el gozo, la satisfacción del nombre de Cristo. Yo no sé por qué esté usted pasando. Posiblemente se identifique
pero asegúrese que sea por causa del nombre de Cristo y no por su mala conducta, aún llamándose cristiano. Esta mañana, pues entonces, mis hermanos, yo les voy a dejar. Nos habremos de oír de nuevo el día miércoles, y siempre con gran expectación en las declaraciones de los apóstoles, de los escritores sagrados. Y yo le ruego que usted lo piense, lo remuela y lo convierta entonces en un capital para su alma. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y hermano Isaí, gracias entonces por esta mañana de oportunidad, por Cristo Jesús. Dios lo bendiga, hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, a usted también por darnos esta enseñanza maravillosa, los padecimientos de un cristiano. Bueno, esto está basado en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Ahí estuvo hablando el pastor esta mañana sobre los versículos 16 y 17. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes en el día de hoy, del 14 al 16. Eso fue basado en la primera carta de Pedro, capítulo 4, donde el pastor nos hablaba de este maravilloso testamento pastoral de todos los tiempos, aún para el día de hoy. Bueno, ha sido un gusto que haya podido estar sintonizando esta programación el día de hoy. Queremos darle nuestra información. Si usted desea comunicarse con nosotros, claro que sí, lo puede hacer en la siguiente información que le vamos a dar, para que tome por ahí algún papel o lo anote ahí mismo en su teléfono. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Así es, bueno, este programa es traído a usted gracias al pastor también Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Nosotros estamos ubicados aquí en Carolina del Norte, retransmitiendo aquí en Radio Oración a 1500 desde la ciudad de Winston-Salem, también transmitiendo para Nueva York, Nicaragua y ahí en Radio Chalón, Radio Estéreo Vida. Bendiciones en esta mañana. No se retire, que una vez más le estaremos dando la información cómo comunicarse con nosotros. Te doy gracias por la vida que me das, por tu espíritu que inunda mi existir. Yo te alabo con mi alma, porque siento gratitud al recordar mi infancia llena de tu amor. No tendré temor cuando venga la tormenta, no tendré temor cuando venga tempestad. Si la noche oscura está, con tu luz me harás brillar, pues has prometido conmigo estarás. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.